is Matt. Domina tu mente. Conquista tu cuerpo. Frank Zane reveló el principio que transformó su vida. Descubrí el secreto del triunfo. Ganar comienza antes de la batalla, cuando crees que ya eres el vencedor y actúas como tal. No esperes más para transformar tu cuerpo y tu mente. La verdadera diferencia entre los campeones y las personas comunes no está solo en el entrenamiento, sino en la mentalidad que precede cada desafío. ¿Estás disfrutando esta historia, Frank Zane? Entonces ayuda al canal suscribiéndote. Mira, el 94.8% de las personas que ven estos videos todavía no están suscritas al canal. Si eres parte de ese grupo, aprovecha y suscríbete ahora. Es gratis, y así seguirás recibiendo historias increíbles de series de televisión que todavía extrañamos. Ah, y no lo olvides, al final del video encontrarás más historias como esta. Derrotó a los más grandes hombres en la historia del culturismo. Luego desapareció de los reflectores. ¿Qué pasó realmente con Frank Zane? Durante 3 años consecutivos se mantuvo en la cima del deporte. Un 3 veces Mr. Olympia, cuyo físico era tan preciso, tan perfectamente equilibrado que lo llamaban el químico. Pero tan rápido como ascendió, su reinado se desmoronó, dejando a los fanáticos preguntándose cómo un hombre que una vez definió la estética podría desvanecerse tan repentinamente. Esta es la historia no contada de Frank Zane. Su ascenso a la gloria, las luchas que casi lo destruyeron, los rumores que aún siguen su nombre y la vida que construyó después de alejarse del escenario. Pero detrás de la fama había una historia que nadie esperaba, de dolor, filosofía y decisiones que lo cambiaron todo. Lo llamaban el químico, no porque pasara sus noches enterrado entre frascos y polvos, sino por cómo abordaba el culturismo en sí. Zane diseccionaba el entrenamiento como un experimento científico. Cada repetición era medida, cada serie cuidadosamente registrada, cada ajuste en su nutrición documentado, como datos en un libro de laboratorio. No perseguía el caos en el gimnasio, perseguía la precisión. Para Frank Zane, la sala de pesas no era una mazmorra, era un laboratorio, y su cuerpo era el experimento definitivo. Durante las décadas de 1960 y 70, trabajó escalando posiciones con determinación silenciosa. Primero dominando en la AAOU, luego tallando su lugar en la IFBB. A diferencia de algunos de sus colegas que irrumpieron en la escena en una explosión de publicidad, Zane construyó su reputación paso a paso, trofeo a trofeo, hasta que ya no pudo ser ignorado. Y lo que lo hizo imposible de ignorar no era el tamaño, era la forma. En una época en que los culturistas se hinchaban convirtiéndose en gigantes, Zane esculpía un nuevo estándar. Líneas definidas, simetría impecable y una proporción que hacía que su estructura más pequeña pareciera imponente. No era el más grande, pero cuando posaba bajo las luces, parecía intocable, una estatua viviente. Mientras otros apuntaban a abrumar, Zane pretendía perfeccionar. Fuera del escenario, sin embargo, su vida estaba lejos del caos de la edad de oro del culturismo. Durante el día, se paraba frente a una pizarra como profesor de matemáticas y química, desglosando ecuaciones para estudiantes que no tenían idea de que su silencioso instructor también estaba construyendo uno de los mejores físicos de la historia. Por la noche, se transformaba, esculpiendo su cuerpo con la disciplina de un monje. El contraste era surrealista. En el aula, explicaba fórmulas. En el gimnasio las aplicaba a sí mismo. Esta mezcla única de intelecto y arte lo hizo destacar, y no siempre de manera positiva. Dentro de los círculos del culturismo, Zane era respetado pero también visto como diferente. No era el más ruidoso, el más llamativo o el más imprudente. Era cerebral, estratégico y casi académico en un mundo que celebraba la fuerza bruta. Y esa diferencia lo llevó a un conflicto silencioso con el hombre más poderoso del culturismo, Joe Wilder. Wilder tenía una visión para el deporte, llena de tamaño monstruoso, valor de impacto y espectáculo. Estaba promoviendo monstruos de masa,
cuerpos tan enormes que casi parecían alienígenas. Zane representaba lo opuesto. Su versión del culturismo era arte, no circo, una obra maestra, no un espectáculo secundario. Esta división entre filosofía y promoción no era solo teórica, daría forma a toda la carrera de Zane, sus victorias, sus luchas y, eventualmente, las grietas en su reinado. Para finales de los años 70, Frank Zane se había transformado del tranquilo maestro de escuela con un sueño en el hombre que se encontraba en la cima del culturismo. Su enfoque científico, casi quirúrgico, del entrenamiento y la dieta no solo funcionaba, estaba dominando. En 1977, Zane sorprendió al mundo al capturar su primer título de Mr. Olympia. Por primera vez, el trofeo Sandow no iba al hombre más grande de la sala, sino al más completo. En una época en que los competidores acumulaban 240 y 250 libras de músculo, Zane subía al escenario con menos de 190 libras. No se alzaba sobre nadie. No abrumaba con puro tamaño. En cambio, parecía algo esculpido por Miguel Ángel, delgado, equilibrado y tan definido que ni siquiera los jueces podían negárselo. Su victoria envió un mensaje que sacudió al deporte. La simetría y la estética podían conquistar la masa bruta. Zane demostró que no fue casualidad al regresar en 1978 y defender su título. Para entonces, los fanáticos comenzaron a verlo como algo raro, un culturista que no era un fenómeno, sino un ideal. Cuando subía al escenario, las líneas, las proporciones, la cintura diminuta y el clásico dorsal en V lo hacían parecer la encarnación de la proporción áurea. Y luego vino 1979, su obra maestra. Muchos todavía dicen que fue la mejor versión de Zane jamás vista. Definición afilada como navaja, piel bronceada brillando bajo las luces, cada pose ejecutada con precisión matemática. Era la máxima expresión de su filosofía. Prueba de su ahora famosa frase, el tamaño no importa, la estética sí. Pero el reinado de Zane en el Olympia no fue indiscutido. Tenía rivales peligrosos. Tomó el título de Franco Columbu, el aliado más cercano de Arnold y un hombre construido como un toro. Se enfrentó con Mike Mentzer, cuya brutal intensidad y su casi mítico programa de entrenamiento heavy duty lo convirtieron en una estrella en ascenso. Y siempre acechando en el fondo estaba Arnold Schwarzenegger, la sombra que nunca realmente dejó el culturismo, incluso en retiro. Sin embargo, Frank Zane no estaba tratando de ser Arnold. No intentaba ser el más grande, el más ruidoso o la personalidad más dominante en la sala. Su atractivo era algo completamente diferente. Mientras Arnold encarnaba poder y carisma, Zane encarnaba arte. Era una perfección alcanzable, un cuerpo que los hombres admiraban no porque pareciera sobrehumano, sino porque parecía un ideal que podían imaginar para sí mismos. Era la prueba de que el culturismo no tenía que ser sobre exceso. Podía ser sobre refinamiento, equilibrio y belleza. Durante 3 años dorados, Frank Zane redefinió lo que significaba ser el mejor del mundo. Pero estar en la cumbre es peligroso, porque así como había asombrado al mundo con su ascenso, el destino tenía su propio asombro esperándolo. En lo más alto, un solo accidente lo cambió todo. El verano de 1980 debería haber sido el momento culminante de Frank Zane. 3 títulos consecutivos de Mr. Olympia ya habían asegurado su lugar en la historia, pero tenía hambre de más. Se suponía que sería su 4ª victoria, la que silenciaría cualquier duda sobre su dominio y probaría que un hombre de menos de 200 libras podría dominar el culturismo para siempre. Pero el destino, como suele suceder en historias de grandeza, tenía otros planes. Solo unas semanas antes de la competición ocurrió el desastre. En lo que parecía un momento rutinario, Zane resbaló y se estrelló contra la baranda de una piscina. El impacto no fue solo doloroso, fue devastador. Terminó en el hospital, su cuerpo magullado y maltratado, y su preparación meticulosamente calculada para el Olympia destrozada. El momento no podría haber sido peor.
En un deporte donde la más mínima imperfección puede costarte todo, Zane de repente estaba luchando no por dominio, sino solo por subir al escenario. Sin embargo, fiel a su carácter, Zane se negó a renunciar. Se presentó en Sydney, Australia, para el Mister Olympia de 1980. Pero este no era el mismo hombre que había asombrado al mundo en el 79. Su cuerpo llevaba las cicatrices de su accidente. La plenitud de sus músculos no era la misma, y su legendaria definición cortante como navaja había disminuido. Para los fanáticos que lo habían visto en su mejor forma, era obvio que Frank Zane no estaba al 100%. Pero, como resultó, sus lesiones no serían la parte más controvertida de la noche. Ese año, Arnold Schwarzenegger sorprendió al mundo del culturismo al subir al escenario del Olympia para un regreso sorpresa. Oficialmente retirado y enfocado en Hollywood, Arnold no se había estado preparando con la disciplina implacable de Zane o Mike Mentzer. Y sin embargo, su mera presencia cambió la energía del evento. De repente, no se sentía como una competencia justa. Parecía un espectáculo construido para Arnold. Los resultados desataron una de las controversias más oscuras en la historia del culturismo. Arnold fue coronado ganador, pero la decisión fue recibida con indignación inmediata. Mike Mentzer estalló en protesta. Otros competidores expresaron su enojo y los fanáticos abandonaron el evento furiosos. Muchos argumentaron que el resultado había sido manipulado, que la política y el favoritismo habían decidido al campeón en lugar de los físicos en el escenario. Y atrapado en medio de esta tormenta estaba Frank Zane, lesionado, fuera de su mejor forma, pero aún así logrando terminar tercero, se convirtió en la víctima ignorada del escándalo. Hasta el día de hoy, innumerables fanáticos argumentan que incluso con menos del 100%, Zane tenía la estética para reclamar su cuarto Sandow. En cambio, el Olympia de 1980 se recuerda no por su resistencia, sino por su corrupción. Las consecuencias fueron brutales. Para Zane, la derrota no se trataba solo de perder un título. Se trataba de ver cómo el deporte que amaba se transformaba ante sus ojos. Una nueva era estaba comenzando, una impulsada no por la simetría y la proporción, sino por la masa y el valor de impacto. La era del campeón estético estaba muriendo, reemplazada por tamaños monstruosos. El tipo de perfección que Frank Zane representaba estaba repentinamente fuera de sintonía con el futuro del culturismo. Pero si el mundo del culturismo pensaba que Frank Zane se retiraría en silencio, estaban equivocados. Lo que sucedió después sorprendió a todos. Zane se negó a seguir el juego. Las ondas de choque del Olympia de 1980 no terminaron cuando Arnold levantó el Sandow. Para Frank Zane y para muchos competidores que se sintieron robados esa noche, la decisión no solo era cuestionable, era imperdonable. Para Zane, el concurso había sido comprometido. Años de disciplina y arte habían sido desplazados por política y espectáculo. La misma alma del culturismo se sentía manchada. ¿Estás disfrutando esta historia, Frank Zane? Entonces ayuda al canal suscribiéndote. Mira, el 94.8% de las personas que ven estos videos todavía no están suscritas al canal. Si eres parte de ese grupo, aprovecha y suscríbete ahora. Es gratis. Y así seguirás recibiendo historias increíbles de series de televisión que todavía extrañamos. Ah, y no lo olvides, al final del video encontrarás más historias como esta. Así que en 1981, Zane hizo un movimiento que pocos campeones se atreverían a arriesgar. Se negó a competir. Junto con otros atletas de élite, boicoteó el Mister Olympia por completo, enviando un mensaje claro de que no respaldaría lo que veía como corrupción. Para Zane, que había construido toda su identidad sobre el equilibrio, la precisión y la justicia, subir a ese escenario habría sido hipocresía. Esta fue su protesta silenciosa, una postura que mostró que valoraba los principios más que otro cheque o titular. En 1982, sin embargo, el fuego de Zane para competir no estaba completamente extinguido. La controversia del regreso de Arnold comenzaba a desvanecerse y los fanáticos se preguntaban, ¿podría el químico resurgir? Cuando regresó al escenario del Olympia,
Lo hizo con su disciplina característica. Su cintura seguía siendo imposiblemente estrecha, su simetría aún impecable, su presencia escénica todavía imponente. Se esforzó mucho, luchando contra la nueva ola de masa que estaba remodelando el deporte, y se fue con un respetable segundo lugar detrás de Chris Dickerson. Pero para quienes conocían a Zane, estaba claro que algo había cambiado. El deporte estaba persiguiendo un nuevo ideal, más grande, más grueso, más pesado, y ni siquiera Zane, en su mejor forma, podía detener la marea. Su marca de arte estaba siendo eclipsada por el tamaño bruto. Luego vino 1983, el año que verdaderamente terminó el sueño. Mientras se preparaba para otro intento de gloria en el Olympia, Zane se vio involucrado en un grave accidente de motocicleta. Las lesiones fueron brutales, descarrilando no solo su regreso, sino su confianza. La recuperación significó tiempo perdido, músculo perdido y momentum perdido en un deporte donde cada detalle importaba. Para un hombre que siempre había confiado en una precisión afilada como navaja y control, el accidente fue devastador. La máquina finamente ajustada que había construido durante décadas ahora llevaba cicatrices que ninguna pose podía ocultar. A mediados de los años 80, Frank Zane tomó la decisión que toda leyenda eventualmente enfrenta. Se alejó del escenario. Su tiempo como contendiente serio había terminado. El mundo del culturismo que dejó atrás ya no era el que él había moldeado. Los monstruos de masa estaban tomando el control. Sus físicos eran más grandes y voluminosos que cualquier cosa que Zane jamás hubiera pretendido lograr. Su era de simetría y belleza clásica estaba dando paso a una era de pura potencia monstruosa. Pero Frank Zane nunca estaba destinado a desvanecerse en el fondo. Incluso lejos del escenario, se negó a desaparecer en silencio. Alejarse del escenario del Olympia no significaba alejarse del culturismo. Para Frank Zane, el fin de la competencia no era el fin de su misión. Era simplemente el comienzo de un nuevo capítulo. Había pasado décadas perfeccionando una filosofía construida sobre simetría, disciplina y precisión. Y el retiro le dio la oportunidad de transmitir esa filosofía a otros. Fuera de los reflectores, creó la Zane Experience, más tarde conocida como Zane Haven, un retiro de entrenamiento donde los fanáticos y atletas aspirantes podían aprender directamente de la leyenda misma. Estos no eran campamentos de entrenamiento diseñados para inflarte con puro peso y ego. Eran sesiones íntimas, cuidadosamente estructuradas, enfocadas en el control, la proporción y la conexión más profunda entre mente y músculo. Para Zane, no se trataba de construir el cuerpo más grande de la sala. Se trataba de esculpir el más armonioso. Las personas que entrenaban con él no solo se iban con músculos doloridos, se iban con una nueva forma de ver sus cuerpos y sus vidas. Pero Zane no se detuvo ahí. Transformó sus ideas en palabras, convirtiéndose en uno de los autores más prolíficos del culturismo. Sus libros, El camino Zane hacia un cuerpo hermoso, Manual de culturismo de Zane, Mente, Cuerpo, Espíritu, y otros se convirtieron en elementos básicos para quienes querían más que planes de entrenamiento genéricos. Combinaban entrenamiento y nutrición con psicología, visualización e incluso espiritualidad. En un mundo obsesionado con bíceps y tamaño de pecho, Zane escribía sobre meditación, respiración y autodominio. No estaba simplemente enseñando culturismo, estaba enseñando filosofía disfrazada de fitness. Lentamente, Zane construyó un imperio, no uno ruidoso y llamativo, sino uno arraigado en sus principios. Mientras muchos de sus contemporáneos pagaban el precio por perseguir un tamaño extremo, soportando crisis de salud, cirugías y carreras acortadas, Zane envejeció de manera diferente. Permaneció delgado, saludable y agudo, un anuncio ambulante de sostenibilidad en un deporte que a menudo destruye a sus estrellas. Su misma existencia se convirtió en prueba de que su camino había sido el correcto, y no se quedó callado sobre lo que le había sucedido al culturismo desde su época. Zane criticó abiertamente la obsesión del deporte con el uso extremo de drogas, el tamaño inflado y físicos que parecían más monstruosos que humanos. En entrevistas,
Lamentó cómo el culturismo había perdido su artisticidad, diciendo que lo que una vez fue hermoso se había convertido en algo grotesco. Para él, los campeones modernos habían intercambiado armonía por valor de impacto, y el deporte se había convertido en un circo. Sin embargo, Zane también vio un destello de esperanza. Cuando la división de físico clásico surgió décadas más tarde, diseñada específicamente para recompensar la simetría, el flujo y la estética, en lugar de solo volumen puro, la elogió. Para Zane, era una señal de que el deporte estaba recordando sus raíces, las mismas raíces que él había encarnado en el escenario del Olimpia. Incluso en sus años posteriores, Frank Zane nunca abandonó el estilo de vida que lo había definido. Todavía entrenaba diariamente, pero su entrenamiento se veía diferente a las pesadas batallas de hierro de su juventud. Ahora era una combinación de pesas, estiramientos, meditación y técnicas de respiración. Hablaba a menudo sobre el poder de la visualización, la misma herramienta que había usado para esculpir su legendario físico. Para Zane, el culturismo nunca fue solo sobre el cuerpo, era sobre la mente que lo controlaba. Pero mientras Zane continuaba con esta vida tranquila y disciplinada, el mundo exterior no siempre era tan tranquilo. Los rumores comenzaron a circular. Para un hombre que construyó su carrera en la precisión y la disciplina, la vida de Frank Zane después de la competencia estaba lejos de estar libre de especulación. A lo largo de los años, la comunidad del culturismo nunca dejó de hablar de él, y no siempre de manera halagadora. Más de una vez, se difundieron rumores en línea afirmando que Zane había fallecido. Titulares, publicaciones en redes sociales y conversaciones susurradas en gimnasios de todo el mundo declararon su muerte, solo para que reapareciera en entrevistas o fotos, vivo y bien. Estas falsas alarmas se convirtieron casi en una tradición, un extraño recordatorio de cuán legendario seguía siendo su nombre y cuánto la comunidad no podía dejarlo ir. Luego vinieron las acusaciones. Algunos críticos argumentaron que a pesar de su imagen científica y su reputación como maestro de la proporción, Zane dependía mucho más de los esteroides de lo que jamás admitió. Su apodo, el químico, no ayudaba. Para algunos, se convirtió en prueba de una obsesión con potenciadores de rendimiento más que con el entrenamiento metódico que afirmaba había definido su carrera. Hasta el día de hoy, los debates continúan sobre si el físico de Zane fue construido más por disciplina e intelecto o por química y secreto. Otros criticaron la forma en que el establishment del culturismo manejó su carrera. ¿Fue Zane olvidado después de 1980 porque se negó a abrazar la era del tamaño monstruoso que Joe Wilder estaba impulsando? Algunos incluso sugieren que fue silenciosamente vetado por no encajar en la agenda de marketing. Un campeón que representaba arte cuando la industria quería espectáculo. Entre los fanáticos, los argumentos nunca terminan. ¿Fue Zane subestimado? ¿Un hombre décadas adelantado a su tiempo cuyo físico dominaría la división de físico clásico de hoy? ¿O simplemente tuvo suerte de competir en los años entre el retiro de Arnold y el surgimiento de los verdaderos monstruos de masa como Lee Haney y Dorian Yates? Dependiendo de a quién le preguntes, Zane fue el artista definitivo o una anomalía que mantuvo el título mientras los gigantes estaban brevemente ausentes. Y luego están las preguntas sobre su salud. El culturismo cobra un precio, y Zane soportó su parte de lesiones, desde su accidente en la piscina hasta el accidente de motocicleta. Las especulaciones a menudo giran en torno a cómo su cuerpo resistió después de años de entrenamiento, dieta y suplementación. Sin embargo, a pesar de todos los susurros, Frank Zane hoy parece notablemente saludable, agudo y fuerte, bien entrado en sus 70 años. Un testimonio, tal vez, de que su camino realmente era el sostenible. Entonces, después de todo, las victorias, los escándalos, los rumores, ¿qué pasó realmente con Frank Zane? La historia de Frank Zane no terminó cuando los trofeos Sandow dejaron de llegar. Si acaso, fue cuando la parte más profunda de su legado comenzó. Los trofeos, por impresionantes que fueran, eran marcadores temporales en el tiempo. Lo que los sobrevivió fue su filosofía,
la creencia de que el culturismo nunca fue destinado a ser una competencia de quién podía hacerse más grande, sino una búsqueda de armonía, proporción y la elusiva conexión mente-músculo. Donde otros veían el levantamiento como fuerza bruta, Saine lo veía como un lenguaje, un diálogo entre disciplina y diseño. Mientras muchos campeones de su era lentamente se desvanecieron en la historia, recordados solo por sus posiciones en el Olimpia, el enfoque de Saine se convirtió en algo mayor, un modelo. Sus métodos, sus principios y su filosofía influyeron no solo en competidores, sino en generaciones de atletas, entrenadores e incluso levantadores casuales que querían construir algo hermoso, no monstruoso. Esa influencia vino a completar el círculo décadas más tarde, con el surgimiento de la división de físico clásico, diseñada específicamente para recompensar la simetría, el equilibrio y la estética. Casi parecía como si el deporte estuviera admitiendo que Saine había tenido razón todo el tiempo. Durante años el culturismo se había empujado hacia extremos, persiguiendo masa hasta volverse irreconocible. Pero para evolucionar verdaderamente, tuvo que volver a la artisticidad que Saine había encarnado en el escenario. Él había plantado la semilla, y el físico clásico era el deporte finalmente permitiendo que creciera. Es por esto que Saine se encuentra hombro con Arnold Schwarzenegger y Franco Columbu como uno de los indiscutidos íconos de la era dorada del culturismo. Cada hombre representaba algo diferente. Arnold, con su carisma magnético y presencia más grande que la vida. Franco, con su implacable determinación y fuerza bruta. Y Saine, con su devoción a la perfección estética. Juntos, definieron una era que todavía se mantiene como el periodo más celebrado del deporte. Sin la artisticidad de Saine, la Edad de Oro no habría tenido su equilibrio. Y, sin embargo, su lugar en la historia continúa generando debate. Los fanáticos aún preguntan si Frank Saine, en su mejor momento, subiera al escenario hoy bajo las reglas del físico clásico, ¿dominaría la división? Algunos argumentan que sería intocable. Su simetría y definición establecerían un estándar que los atletas modernos no podrían igualar. Otros creen que el deporte ha evolucionado más allá de él, que los físicos de hoy están más pulidos, más definidos y eclipsarían incluso la obra maestra de Saine. Pero el mismo hecho de que este debate continúe vivo muestra el peso de su influencia. Las leyendas generan preguntas que nunca mueren realmente. Tal vez ese es el verdadero misterio de Frank Saine. ¿Estás disfrutando esta historia, Frank Saine? Entonces ayuda al canal suscribiéndote. Mira, el 94.8% de las personas que ven estos videos todavía no están suscritas al canal. Si eres parte de ese grupo, aprovecha y suscríbete ahora. Es gratis, y así seguirás recibiendo historias increíbles de series de televisión que todavía extrañamos. Ah, y no lo olvides. Al final del video encontrarás más historias como esta. No cómo perdió, no por qué terminó su reinado, sino cómo sus ideas lograron sobrevivir a los gigantes que lo eclipsaron. En una industria obsesionada con el tamaño, Saine dejó una filosofía que demostró que había algo más. Frank Saine no solo esculpió un cuerpo, esculpió una pregunta que el culturismo todavía no ha respondido completamente. ¿Es arte o solo espectáculo? Su legado sugiere que debería ser ambos.